Bien, habiendo visto el modelado del negocio, se establecen los requerimientos funcionales y no funcionales de nuestro sistema. Como requerimiento funcional número 1, tendríamos que el sistema web debe mostrar una pantalla de inicio de sesión para que valide al usuario mediante una contraseña. Como requerimiento funcional número 2, el sistema web debe permitir gestionar las reservas. El número 3, el sistema debe permitir gestionar las habitaciones. Requerimiento funcional número 4, que el sistema debe permitir gestionar a los clientes. Y, por último, que el sistema debe permitir una gestión de empleados. Como requerimientos no funcionales tendríamos a que el sistema debe permitir delegar accesos, debe funcionar en un entorno aplicativo web, debe contar con interfaces fáciles de entender para los usuarios y debe ser confiable restringiendo el acceso a usuarios no autorizados. También se logró un cuadro de relación correspondiente a los requerimientos funcionales y los casos de uso de nuestro sistema. Referente al requerimiento funcional número 1, tendríamos al caso de uso número 1, que sería el acceso al sistema. Referente al requerimiento funcional número 2, tendríamos 5 casos de usos, que serían la generación de nueva reserva, agregar habitación, quitar habitación, grabar reserva y actualizar reserva. Para requerimiento funcional número 3, tendríamos 2 casos de usos, que serían grabar habitación y actualizar habitación. Requerimiento funcional número 4, tendríamos 2 igualmente casos de uso, grabar cliente y actualizar cliente. Y correspondiente al requerimiento funcional número 5, grabar empleado y actualizar empleado. Y así tendríamos nuestro modelo de caso de uso de nuestro sistema, donde el usuario accede al sistema, el sistema va a buscar al empleado, sus credenciales, correspondiente a la gestión de reserva, puede crear una nueva reserva, agregar habitación, esto incluye buscar la habitación y buscar al cliente, quitar la habitación, grabar reserva, actualizar reserva, correspondiente a la gestión de habitación, puede grabar una habitación, actualizar esta habitación, correspondiente a la gestión del cliente, puede grabarlo al cliente y actualizar sus datos, y igualmente el empleado, grabar al empleado y actualizar sus datos. Siguiendo con las especificaciones de caso de uso, correspondiente al caso de uso número 1, como descripción tendríamos que el sistema debe permitir al usuario acceder a su contenido mediante una cuenta de usuario y su respectiva contraseña, como precondición que los usuarios estén registrados en el sistema. El caso de uso comienza con que el sistema va a mostrar la interfaz principal de inicio de sesión. El usuario ingresa los datos solicitados, usuario y contraseña, y posteriormente pulsa el botón ingresar. El sistema va a validar y verificar los datos ingresados, y si es correcto, el sistema mostrará la interfaz de inicio si el usuario logra autenticarse. Y el caso de uso finaliza. Tendríamos que el usuario ha iniciado sesión y el sistema dirige la interfaz de inicio. Y como excepciones, si el usuario ingresa un nombre de usuario y contraseña incorrecta, el sistema mostrará el mensaje: el usuario y o contraseña ingresado es incorrecto. Para el caso de uso número 5, grabar reserva, el sistema va a permitir al usuario registrar una reservación. Como precondición, el usuario debe estar autenticado en el sistema. Como secuencia del caso de uso, principalmente autenticado ya el usuario, mostrará la interfaz de inicio. El usuario ingresa a la interfaz de gestión de reserva. El usuario va a generar una nueva reservación y selecciona la habitación, el cliente y el tiempo de estadía. El usuario le da clic en el botón grabar reserva y se realiza la reservación. Y el caso de uso finaliza. Como resultado, tendríamos que el usuario ha registrado correctamente la reservación de la habitación,
y con excepciones, si el cliente no se encuentra registrado, el usuario procederá a registrarlo en la interfaz gestión de cliente. Como caso de uso número 7, grabar habitación, el sistema va a permitir al usuario registrar una habitación con precondición, los usuarios deben estar registrados en el sistema y autenticarse. Como flujo del caso de uso, la secuencia, el sistema va a mostrar nuevamente la interfaz principal de inicio, el usuario va a ingresar a la interfaz gestión de habitación, el usuario va a rellenar los campos o selecciona las características de la habitación, o sea, número de personas, piso. El usuario le da clic en grabar habitación y se realiza el registro. Y el caso de uso finaliza. Como resultado, el usuario va a registrar correctamente una habitación. Si el número de identificación de la habitación ya se encuentra registrado, el sistema mostrará el mensaje, la habitación ya se encuentra registrada. Siguiendo el caso número 7, actualizar habitación, el sistema va a permitir al usuario actualizar una habitación. Como precondición, los usuarios deben estar registrados en el sistema y la habitación debe estar registrada en el sistema. Como secuencia, el sistema va a mostrar la interfaz principal de inicio, el usuario ingresa a la interfaz gestión de habitación, el usuario selecciona la habitación y le da clic en el botón actualizar habitación. El sistema muestra los datos de la habitación y el usuario procederá a actualizarlos, dándole clic al botón grabar habitación. El caso de uso finaliza. Como resultado, el usuario ha actualizado correctamente la habitación. Y excepciones, si el usuario desea no actualizar la habitación, procederá a darle clic en el botón cancelar. En el caso de uso grabar cliente, el sistema va a permitir al usuario registrar un cliente. Los usuarios, como precondición, los usuarios deben estar registrados en el sistema y autenticados. El sistema va a mostrar la interfaz de inicio. El usuario va a ingresar a la interfaz de gestión de clientes. El usuario rellena los datos del cliente y el usuario procederá a darle clic en grabar cliente y se realiza el registro. El caso de uso finaliza y como resultado el usuario ha registrado correctamente al cliente. Como excepción tendríamos que si el número de identificación del cliente ya se encuentra registrado, el sistema mostrará el mensaje, el cliente ya se encuentra registrado. El caso de uso grabar empleado, el sistema debe permitir al usuario registrar a un empleado. Como precondición, los usuarios deben estar registrados en el sistema y autenticados. El sistema va a mostrar la interfaz de inicio, el usuario ingresa a la interfaz de gestión de empleados. El usuario va a completar los datos del empleado, se asigna un usuario y contraseña para el acceso al sistema. El usuario le da clic en el botón grabar empleado y se realiza el registro. El usuario, como resultado, tendríamos que el usuario ha registrado correctamente al empleado y con excepciones, si el número de identificación del empleado ya se encuentra registrado, el sistema mostrará el mensaje, el empleado ya se encuentra registrado. El uso del sistema número 1 es la realización en sí del caso de uso. Tendríamos el acceso al sistema y la realización de acceder al sistema. Y así sucesivamente con los casos de uso. Referente al diagrama de clases de análisis, para el caso de uso del sistema 1, el administrador como el recepcionista, para poder acceder al sistema, se dirigirá a la interfaz login, donde se empleará un controlador autenticar, que autenticará al usuario, y este le redirigirá a la interfaz de inicio, donde también participará la entidad de empleado, ¿no? El administrador como el recepcionista referente a la entidad de empleado en sí tendrá como usuario un rol, ¿no? En este caso, el tipo de usuario para el administrador sería administrador y el recepcionista un usuario normal.
Para el caso de uso número 5, grabar reserva, el administrador como recepcionista, para poder realizar la reserva, una vez autenticado en el sistema, estará en la interfaz de inicio y se dirigirá a la interfaz de reserva, donde se empleará un controlador grabar reserva y la entidad participante es reserva. Para el caso de uso del sistema 7, grabar habitación, el administrador tendrá el acceso a grabar o modificar la habitación. Una vez autenticó en el sistema, en la interfaz de inicio y la interfaz de habitación, se empleará un controlador grabar habitación y la entidad participante será habitación. Para actualizar habitación se emplea de la misma manera con el controlador actualizar habitación. Para el caso de uso número 9, grabar cliente, el administrador y recepcionista autenticados en el sistema se mostrará en la interfaz de inicio y se dirigirán a la interfaz cliente, donde realizarán el guardar el cliente, ¿no? Los datos, y la entidad participante será el cliente. También se elaboró, por último, un diagrama de secuencia ya con el sistema, donde el cliente, al solicitar una reservación, el recepcionista va a revisar la disponibilidad de la habitación en el sistema. El recepcionista informará sobre la disponibilidad y el cliente solicitará la habitación. El recepcionista solicita sus datos, el cliente confirma los datos, el recepcionista en el sistema va a verificar si ya se encuentra registrado el cliente. Si no, registra el cliente, solicita su tiempo de estadía y solicita un medio de pago. Realiza el pago al cliente y realiza el registro de la reservación y confirma el registro. Para el diagrama de secuencia de reporte, una vez el recepcionista haber realizado el registro de la reservación en el sistema, el gerente va a poder solicitar las reservaciones y el sistema lo va a mostrar. Para los prototipos del sistema, referente al caso de uso número 1, acceso al sistema, se muestra la interfaz de login, donde el usuario podrá autenticarse para acceder a la interfaz de inicio mediante un usuario y contraseña, y se muestra el botón de ingresar. Para el caso de uso del sistema 5, grabar reserva, una vez ingresando al sistema, en la interfaz de reserva, se muestra la sección de inicio donde contará con una lista. Para la nueva reserva, en la parte de abajo, también en la sección de nueva reserva, estará el caso de uso número 5, ¿no? Que sería la grabar reserva, donde se completará los siguientes campos y le dará clic en el botón grabar reserva. Para el caso de uso número 7, grabar habitación, en la interfaz habitación, en la sección nueva habitación, se completarán los datos, los siguientes datos, y le dará clic en grabar habitación. Para el caso de uso número 8, actualizar habitación, en la interfaz habitación, en la sección actualizar habitación. En este caso, el número de habitación contará con un combo box, que sería un requisito haber registrado o grabado una habitación para poder actualizarlo. Para el caso de uso número 9, grabar cliente en la interfaz cliente, y en la sección nuevo cliente se podrá grabar al cliente llenando los siguientes campos e igualmente
para actualizar al cliente debe haberse registrado el cliente y en la sección de DNI será su identificador mediante ponga los datos del DNI y le dará clic en el botón buscar. Se completarán automáticamente los demás campos donde podrá modificar o actualizarlos el usuario. Y posteriormente le dará clic en el botón actualizar cliente. Para el caso de uso número 11, grabar empleado, en la interfaz de empleado, el usuario administrador, en la sección de nuevo empleado, podrá añadir un nuevo empleado y un tipo de usuario. En sí será, como dije antes, el administrador o el usuario normal. Llena los campos y le dará clic en el botón grabar empleado. Para el diseño de datos, el diagrama de base de datos lógico queda de la siguiente manera, con las tablas cliente, empleado, reserva, el detalle de la reserva y con la habitación. El cliente y el empleado, el cliente, la relación entre el cliente y la reserva es de uno a muchos, es decir, un cliente podrá hacer muchas reservas, e igualmente el empleado es de uno a muchos, que el empleado va a poder registrar muchas reservas. El diagrama de base de datos físico quedaría de la siguiente manera, donde se muestran los tipos de datos de las tablas. Para el diagrama de despliegue, se cuenta con la PC o la computadora del gerente y la computadora del recepcionista, donde en su navegador introducirá el dominio de la página donde se registrará y mantener una comunicación TCP/IP con el servidor. Y también estará conectada a una base de datos. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Continuando con nuestra exposición, nuestro equipo está haciendo las reservas del hotel. Entonces, por una necesidad que el hotel necesitaba generar estos reportes y también optimizar el tiempo de reservas y el tipo de reservas y el trabajo entre ellos, ¿no? Las tecnologías que estamos usando son JavaScript, Node.js para el back, Firebase para hacer los despliegues en nuestra base de datos y implementando un poco de DevOps, ¿no? Para los repositorios estamos usando Git también. Entonces, a continuación tenemos nuestros procesos y nuestras capas y nuestras funciones, ¿no? En login tenemos lo que es la clase de usuario y las funciones son de validar usuario y crear usuario. En la reserva tenemos el CRUD para crear reserva, anular reserva y editar reserva. En mantenimiento de la misma manera, tenemos agregar usuario, eliminar usuario, listarlos y editar. Y la base de datos tenemos las validaciones, la apertura y cierre de conexión. Si bien es cierto, nuestra conexión a base de datos, al ser Firebase, lo que hace es conectarse mediante el KeyUser. Y nuestro KeyUser es donde nosotros estamos ahí conectando, inyectando nuestras credenciales, ¿no? Y por último tenemos el reporte. Entonces, como bien sabemos, nosotros tenemos nuestra base de datos aquí, nuestras tablas y nuestros registros que se tienen mostrando acá en nuestro login. Entonces, a continuación vamos a acceder, de hecho no podemos ingresar porque está que nos pide nuestras credenciales, ponemos nuestras credenciales y con nuestras credenciales puestas vamos a continuar a proceder, ¿no? Una vez en el sistema tenemos aquí los indicadores y justamente lo que se les mostraba, ¿no? Aquí tenemos nuestros registros de usuarios y nuestros registros de clientes. De la misma manera, nuestros registros de usuarios están aquí en esta tabla
y acá están todas nuestras tablas que se usan, ¿no? En este caso lo que vamos a hacer es cambiarle a este usuario el nombre, el apellido y su rol que tiene, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer a continuación es poder proceder con ello. Lo que vamos a hacer es cambiarle un nombre a un Juan Enrique, apellido Pérez Mendoza, y a un rol que va a ser administrador. Entonces, cuando nosotros actualizamos, ya viene aquí cambiando. Como podemos ver, ya ha podido cambiar Juan Enrique Pérez Mendoza, y de esta manera es como funciona y hemos podido actualizar. Entonces, como aquí ya cambió nuestra base de datos, lo que tenemos que hacer, según la función que se tiene ahora, lo que va a hacer es listar, ¿no? Entonces, como va a listarlo, se va a actualizar nuevamente y acá, obviamente ya tenemos los datos cambiados, ¿no? Juan Enrique Mendoza y ahora el nuevo rol que es un administrador, ¿no? Entonces, de esta manera es como nosotros estamos conectándonos mediante Firebase para poder hacer estas ediciones. Aquí en clientes es de la misma manera. En clientes de la misma manera podemos editar nuestros clientes para poder trabajar con ellos. En habitaciones también tenemos lo mismo. De hecho, estamos ahora implementando, pero lo que vamos a hacer, al igual que estas funciones de aquí, es poder cambiarle los precios, los detalles y el título de nombre de habitación de cada habitación que tengamos, ¿no? Si es una habitación junior, y también va a tener acá, nos va a devolver el tiempo en el que esta ha sido actualizada, ¿no? También tenemos las reservaciones y los reportes de ingresos que se encuentran en construcción, al igual que el tema de habitaciones, y acá podemos observar nuestro usuario logueado, ¿no? Entonces, de esta manera es como nosotros estamos avanzando con ya lo mencionado e implementando. También estamos aquí viendo cómo se ha ido mejorando todo esto y a continuación, pues cómo lo se ha ido construyendo, ¿no? Esas son nuestras funciones y nuestras conexiones que tenemos, ¿no? Entonces, aquí, profesor, estamos mostrando el avance de nuestro proyecto, lo cual vamos a continuar con la construcción hasta la entrega final. Muchas gracias. El sistema web. Eso sería todo.